Toda la película fue un ejercicio de manipulación constante. Como siempre nos engañaba. Lo más difícil es explicar cómo surge la idea de una película así. Un documental. Sobre la mina y el urogallo. No teníamos ni idea de lo que iba a ser el tema. Entre un cachopo y otro. Yo como tampoco digo que no a nada. Estaba obsesionado con hacer plano secuencia a lo Berlanga. Es el día en el que te das cuenta que no puedes jugar nunca a ser Berlanga. Vale, para el otro lado, ¿vale? Y ahora para otro lado. Vale, Katy, ¿tú tienes suficiente ya de material brillante? Todos estamos. O sea, lo más difícil es explicar cómo surge la idea de una película así, porque es una película que tiene todos los componentes para ser una chorrada, para ser algo absurdo, y que al final posiblemente lo sea, pero ¿qué demonios? Es una película y salió adelante. La idea de todo esto surgió esencialmente como un documental puro, un documental sobre la mina y el urogallo, ¿no? En el valle de Cerredo, en el suroccidente asturiano, que es un valle que en una ladera había minería y en otra ladera había urogallos y fauna salvaje, y ambas cosas fueron desapareciendo con el paso de los años. Surge de Pedro Menéndez, el productor de la película. La idea fue mía, totalmente mía. Un documental sobre la desaparición del urogallo y de la desaparición de la minería en Cerredo. Lo que pasa que una vez que Ale se encarga y coge las riendas del proyecto, pues el proyecto evoluciona hacia un lugar mucho más ficcionado y mucho más cómico. Una genialidad más de Alex, ¿no? Como pasó de documental a película. Y que cada vez se empieza a alejar más del género documental. Esto al final fue una sorpresa para todos, porque prácticamente hasta que nos pusimos a grabar el primer día no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. Y la culpa fue nuestra por escuchar a los vecinos. Rápidamente nos quitaron de la cabeza la idea de hacer un documental y empezaron a sugerir cosas que parecían muy absurdas, pero a medida que íbamos tomando chupitos con ellos nos parecían que eran más interesantes. Tanto en la televisión como en el gobierno de Asturias les pareció que era una película que, más allá del cachondeo, pues cuenta mucho también de la identidad de Asturias, de la zona rural asturiana, y nos dieron esa libertad para decir, bueno, ibais a hacer un documental, de pronto es una peli, pues vamos para adelante, ¿no? Y al final pues es hacer de la caída un paso de baile y convertirlo en una peli rara, que es lo único que podíamos aspirar a hacer, una peli rara, claro. Alex, al que conocíamos de oídas por la película que hizo del Mulín, se puso en contacto con mi hermana, que necesitaba un grupo de gente, que tenía intenciones de grabar una película en esta zona. Yo ni sabía quién era, y me dice, mira que soy Alex Galán, hice la película del documental del Molín, ¿te suena? Digo, sí, pero bueno, que no lo vi y tal. Y dije yo, pero bueno, yo tengo un grupo de titiriteros, de amigos titiriteros muy buenos. Yoli, que ya la alianta del grupo, nos dijo, va a venir Alex a hacer una película aquí. Nosotros en principio dijimos, sí, hay que echar una mano, porque bueno, si es una película sobre Cerredo, nos interesa que salga adelante. Pero echar una mano quería decir, pues salir haciendo bulto, cualquier cosa, no nada más, vamos. Puedo hacer de asesor para si quiere hacer un reportaje sobre las raíces del pueblo, los vaqueiros, o sobre la mina, o lo que sea. Yo le puedo asesorar de todo lo que sé, le ayudo lo que sea, ¿no? Pero el caso fue que la encerrona, cuando nos juntamos después con Alex, era de que había que hacer de protagonista. Que tienes que bajar, que tienes que hacer aquí un papel y tal. Yo no, yo conmigo no contéis, que yo no voy, ¿qué va? ¿Quién dijo miedo? Pues va para adelante. Como los gatos ahora, tú estás aviado. ¡De puta madre! ¡Perfecto! Bueno, la forma de trabajar de Alex, sin decir que es muy caótica, es
es muy improvisada, ¿no? Entonces, todos los días había alguna novedad porque él le está dando vueltas a la cabeza a ver cómo encajo esto, a ver por dónde llevo la trama. Fue toda una improvisación desde el inicio hasta el final, que salió bien, porque ha quedado muy bien, la verdad. No está mal que lo diga, pero es que ha quedado muy bien. No había un guión férreo, de hecho, creo recordar que no había guión. Yo, por lo menos, no pasó por mis manos. Pues el guión, yo nunca vi un guión. Fue que nos dijo, vosotros decid lo que os vaya saliendo. Y es verdad que bueno. Yo hay veces que soy algo bruto, pero bueno. No ensayamos nada, todo improvisado, cómo salía, y eso era lo que él quería. Me lo tomaba como un juego, no creía, vamos, no pensaba que esto era así, ni mucho menos. Recuerdo que fue todo como muy fácil, nos lo hizo Alex muy fácil. No les ponía un guión de texto de lo que tenían que decir. Se lo propusimos un par de veces y vimos que no funcionaba. Si tenían que memorizarse las frases, si tenían que memorizarse los diálogos, iban a fallar y se notaba forzado porque querían acordarse de lo que tenían que decir. Entonces decidimos jugar con ese concepto de que son actores naturales y proponerles simplemente situaciones naturales. Lo que tú acabas de hacer, perfecto, solo que en un momento dado, apóyate un poco por aquí. Rodar esta película fue sin duda un reto en todos los aspectos, tanto en la faceta interpretativa como en la faceta como profesional del sonido, ¿no? Yo estaba pendiente, después de haberme encargado no solo del sonido directo de la película y la parte interpretativa, ¿no?, con mi personaje, sino también de la postproducción, ¿no?, de todo el diseño de sonido de la película. Y yo estaba pendiente de que se escuchase, ¿no?, de que se viese como se tiene que ver y que se escuchase correctamente. El sonidista, el técnico de sonido de la película, era uno de los protagonistas que hacía de técnico de sonido. Entonces, el hecho de que él tuviese que sonorizar todo lo que va a ocurrir en la película, dejarlo perfectamente orquestado, para después rodear al equipo de rodaje y ponerse delante como actor, y nosotros tener unos pequeños tips que nos iba dejando para, oye, fijaros que esto que coloqué aquí vaya a sonar como tiene que sonar, pues se convertía en algo que en el fondo era como un Tetris, ¿no?, de colocar ciertas piezas y donde todo podía fallar. Y todo eso que parece muy sencillo, que simplemente es mandar una señal al actor para que entre, cuando ese actor es el que tuvo que dejar colocado el sonido, hace que yo en este caso, porque lo de rodar con un equipo pequeño tiene estas pegas también, yo en este caso como director estaba teniendo que sujetar la pértiga en el lugar que me había dicho Gabri, el sonidista, y moverla como se iba a mover Gabri, que es como yo le había dicho que se tenía que mover. O sea, teníamos que estar como una simbiosis constante para que todo funcionase. Yo estoy grabando, y se va a ver claramente en algunas escenas en las que estoy grabando con todo el equipamiento, y ese sonido es diegético. O sea, lo que yo estoy grabando es lo que está sonando en la película, calibrando niveles y ajustando todo. La película se grabó en espacios naturales, en el pueblo de Cerredo, en las casas de los vecinos, pero el tratamiento que Alex le dio a la película era un tratamiento mucho más teatral, ¿no?, mucho más de puesta en escena ficcionada. Eso también ayuda al formato cuadrado de la película, el 4/3. Porque nos llevaba un poco a esa especie de telefilmes de antes, esas series de televisión, muy de tele, muy de antes, que casi parecían obras de teatro filmadas para televisión, y casi siempre usaban ese formato del 4/3, te llevaba muy a la tele, ¿no?, y a esa tele que, bueno, no eran producciones demasiado estilísticas, pero funcionaban eso, como una especie de casi de comedias, de obras de teatro. La foto la trabajamos muy diferente a las otras pelis que solemos hacer en un Attack. Por ejemplo, Salvajes es una peli toda cámara en mano, prácticamente toda la película, la hora y media que dura, es cámara en mano, moviéndose mucho, el foco se va, el foco viene, hay como una cosa trepidante, y en este caso es todo lo contrario, está todo mucho más estático, la cámara está situada en un lugar, la iluminación está situada en el mismo lugar, nada se está moviendo a la vez que la película, para darle también ese aspecto de escenario de un teatro. Tiene una realización muy sencilla, entonces realmente no tuvimos que idear un sistema de iluminación especial. Todo se trataba de recrear ese costumbrismo de los vecinos de Cerredo. Entonces está iluminado prácticamente con luz natural y con un par de focos para reforzar los interiores de las películas, de las secuencias.
Toda la película fue un ejercicio de manipulación constante. Manipulación a los propios vecinos que hacían de sí mismos y que creían que estaban rodando una cosa, pero que yo en montaje estaba pensando cómo manipularla y cómo destrozarla para sorprenderles primero a ellos, porque si conseguía sorprenderles a ellos, pues seguramente conseguiría que el espectador se entretuviese. La verdad que la historia cambió un poco de... Comenzó siendo una cosa y acabó siendo otra. No, bueno, yo lo sabía, claro, cuando fue surgiendo, yo estaba allí, pero yo lo que pensé para mí es que nos van a matar, pero... Nos sorprendió el final porque, como siempre, nos engañaba. Yo no iba a salir tampoco en la película y al final me metió ahí con mentiras. Él fue muy astuto y metió ahí una historia camuflada de amor, escondida, y nos impresionó. La verdad que nos hizo gracia. Estuvo muy bien ese toque que le dio. Y la manipulación llegó en el punto en el que en la peli se produce un triángulo amoroso que solo sabíamos el equipo. Y ese triángulo amoroso ni lo sabía Mamen ni lo sabía Mino. Entonces yo lo que hacía era sugerirles cosas que a mí me estaban llevando a ese terreno, pero que ellos no lo sabían. Y tú pasas y no dices nada. Coges la chisma y Gabri sigue. Vaya nevadona que hubo ayer, tal. Mino te va a soltar frase. ¿Tú vas a ir con todos esos cacharros al monte? Tú puedes tocar los cojones, como cada 2 por 3 estamos sacando la mención al oso, puedes decir, usted no lo pases tan bien y vaya a agarrarte el oso cuando estés por ahí. Alex, como buen director que es, le dio la vuelta al asunto y nos contó una historia que no nos esperábamos, ¿no? Y fue una sorpresa. Nosotros nos imaginábamos otra cosa, fue totalmente lo blanco a lo negro, totalmente distinto. El resultado final yo no pensé que iba a quedar esto así, la verdad. Yo por la parte mía, por lo que me corresponde. No, Alex grababa y nosotros seguíamos, pero no sabíamos lo que iba a salir ni cómo iba a ser. Entonces... Pues a Mamen le sugería que estuviera muy amable con Gabri y que estuviese menos amable con Mino, con su marido, porque estaba un poco resentida de que Mino pues, no le apoyase. A Mino le pedía que estuviese relativamente tenso con Gabri, que fuese tosco con él, diciéndole que era porque no le gustaba tener un extranjero en el pueblo. Y Gabri, que sí que lo sabía, yo le pedía que provocase a ambos. Yo me encontraba ante una dificultad extra, añadida, en cuanto a tener que generar un poco esta tensión entre Mamen y Mino y este triángulo amoroso, sin que ellos percibieran esta tensión, ¿no? El momento del preestreno, cuando ellos ven la película, es cuando sabes si va a funcionar o no. Y ver cómo ellos pues rompían a reír cuando se daban cuenta de que habían sido parte de esa obra de teatro, pero que habían estado interpretando algo que no sabían, es lo que te indica que la peli funciona. Me di cuenta de que la película iba a ser más rara de la cuenta cuando acepté una rareza que propusieron los vecinos, que era hacer una procesión minera con varios mineros prejubilados, con sus cascos, sus linternas, y llevar en alto en la procesión, como si fuese una ofrenda de sacrificio, a un urogallo disecado. Cuando acepté eso ya me di cuenta de que la película se había ido de mis manos, que ya estaba en manos de los vecinos y que no sabíamos qué podía salir de ahí. Pero claro, ¿cómo te vas a negar a hacer esa procesión? O sea, era muy sugerente. La película habla de la búsqueda de un animal que no encuentras, que es, en este caso es el urogallo, porque urogallos prácticamente ya no quedan en la cordillera cantábrica, quedan apenas unos 100, 150 ejemplares, es prácticamente testimonial, y se supone que pues, están abocados a que se extingan. Entonces, como no íbamos a grabar ningún urogallo, los vecinos, alguien dijo en algún momento dado, entre chupito y chupito, yo tengo un urogallo en casa. Nos quedamos, tengo un urogallo disecado, el último urogallo que se cazó legalmente en este valle. Pues teníamos un urogallo disecado que era de un tío mío, de mi tío José María. Pues eso fue Alex que dijo, ¿cómo podremos hacer para poner el urogallo, para andar por ahí? Y dijo Felipe, coño, hacemos una procesión. Y luego fue Belarmino también que dijo, coño, hacémosle un estandarte ahí. Y cuando ya bajamos para casa Felipe, ponemos a hacer ahí,
que al final non salió un estandarte, salió aí casi hacemos una casa de estas de novela para llevar el uruguayo. Bueno, el tirar por el armatoste que construyeron entre Felipe y Barrena el día de la procesión con el uruguayo, porque pesaba la de Dios, entonces pues había que apretar uno contra el otro como los mejores años de la mina, ¿no? Se planteó esta secuencia onírica y se planteó también si podíamos hacer una procesión en el pueblo de Cerredo, sacando como quien saca a un santo a la calle. Esto es un valor de producción y hay que aprovecharlo. Con un castillete minero que represente la mina que desapareció. Todo esto propuesto por los vecinos. Construyeron un castillete minero, sacaron a Urogallo y lo menearon en procesión. Bueno, el pueblo se implicó mucho también y además entre la noche, las lámparas de los mineros y tal, pues quedó realmente bonito. Fue lo único que hicimos así, de lo que de verdad estamos nosotros algo preparados. Vamos a... Sí, tranquilo. No, más atrás. ¿Estamos? Sí. Cámara graba. ¿Sonido graba? Corta, ¿eh? Gabri, cortamos. Ya mira lo que tengo. ¡Bravo! Está bien. ¡Amén! Vale, cortamos. Buenísimo. Muy buena. Hubo una secuencia que también fue muy compleja y fue por culpa de mi estupidez. Yo me había visto el día antes, porque estábamos en el pueblo, nos instalamos en el pueblo y estuvimos durante unas semanas pues en el pueblo conviviendo con ellos y rodando la peli a medida que habitábamos el pueblo. Y bueno, por las noches pues nos veíamos alguna peli en la casa rural, en el alojamiento donde estábamos. Para culturizarnos un poco más viendo películas, ¿no? Y la noche anterior yo me empeñé en ver a toda costa La Escopeta Nacional de Berlanga. Craso error. Y no tuve otra ocurrencia más estúpida. Porque Alex decidió al día siguiente que iba a ser Berlanga. Cosa que no se puede. Se levantó con la palabra Berlanga en la cabeza. Y dijo, quiero hacer una película berlanguiana. Cuando Berlanga solo puede ser Berlanga. Y los demás estamos a jodidos años luz. Y por algún motivo me empeñé en... es que fíjate estas secuencias tan largas que hace Berlanga con la berlanguita, ¿no? Esta herramienta que tenía él para moverse hacia atrás y mover la cámara y que todo fuera como muy orgánico, una gran coreografía. Pero claro, eso necesita una infraestructura que nosotros no teníamos. Esta secuencia la vamos a rodar como la rodaría Berlanga, claro. El gran problema es que yo no soy Berlanga. Y fue una secuencia muy compleja porque estaba atardeciendo, Mamen y Mino tenían que venir caminando desde el fondo de la calle, tenían que venir caminando por el único hueco que dejaba la nieve, venían hacia cámara y en ese momento Gabri, el sonidista, aparecía por un escorzo de la cámara, los tapaba, pero ellos seguían hablando, volvían a aparecer por la izquierda, Gabri se giraba, tenía que mirarles y todo esto sin que se cortase el diálogo, sin que se interrumpiese. Claro, ahí es cuando te das cuenta que no es Berlanga y dices, pues mierda, vamos a necesitar un contraplano en algún momento para cortar esta secuencia que queda larguísima, que después en la peli la solucionamos con un contraplano, como bien decía el director de foto, porque David es muy repugnante, pero hay que hacerle caso. En fin, es el día en el que te das cuenta que no puedes jugar nunca a ser Berlanga. No se lo eche en cara. Es de esos planos en los que el operador ya está viendo en cámara que hay algo que no va a funcionar. ¿Qué pasó? Estamos en febrero de 2024, rodando en un momento la nieve a más no poder, la nieve a medio metro de altura, todos abrigados, la noche cae a las 7 de la tarde, en condiciones duras. Estamos en junio de 2024 y Alex se da cuenta de que necesita ese contraplano.
y hay que rodar ese contraplano el día del estreno de la película. Estaba viendo la película y los vecinos la estaban viendo por primera vez en el pueblo, en Cerredo. Tuvimos que rodar el último plano de la peli que no salía en ese preestreno por mi capricho de querer hacer una secuencia larga al estilo Berlanga, que obviamente no funcionaba y necesitábamos un contraplano y lo tuvimos que rodar el propio día del preestreno. Sí, me puse la chaqueta, me puse el gorro, hice como que hacía frío, estaba en pantalón corto, debajo de ese anorak, y rodamos el contraplano. Y está el contraplano. Creo que pocas veces se hace esa tontería, pero bueno, lo de jugar a Berlanga y a equipos pequeños tiene estas cosas, que luego te pegas tiros en el pie. Madre, este neno va a ser el que... Este neno es el que me contestó. Ya verás tú. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Para mí lo más interesante de estos rodajes es el contacto continuo con la gente. O sea, llegamos a un pueblo, un grupo de vecinos, les comentamos, mira, pues queremos hacer un documental sobre esto, y ya te dicen, bueno, ven acá, vamos a hablar. Y esa relación es lo que transformó la película, porque a la vez es lo que te transforma a ti como cineasta, como director o como persona en realidad. La película podría decir que es tanto de Nunatak como de los vecinos de Cerredo, ¿no? Creo que entre todos hicimos una piña. Las personas que realizaron la producción de la película son las personas del pueblo, y creo que tienen que serlo así. A mí me gusta este tipo de producción pequeña, en la que no te alejas mucho de la realidad. Hay una máxima que repetimos muchas veces, Alex y yo, que es que no queremos grabar películas en los pueblos, sino que queremos grabarla con los pueblos. En el fondo, ser una familia durante el tiempo que dura el rodaje creo que es esencial, porque luego la peli puede estar mejor, puede estar peor, puede gustar más o menos, pero lo que te quedas es ese momento y esa experiencia, y en ese pueblo se van a acordar siempre de que se rodó una peli, de que se lo pasaron bien, de que nos tomamos un montón de vinos por la noche cuando acababan los rodajes, y de que son capaces de hacerlo. Y muchas veces siento que las producciones, sobre todo las pequeñas, las de bajo coste, se empeñan en meter un gran equipo para tapar los complejos de ser una producción pequeña, y todas esas cosas que tú metes delante creo que te distancian con la realidad. Está muy bien, todos querríamos tener, pues que el cámara querría tener 3 ayudantes y el foquista y iluminación y 1000 cosas, pero creo que eso muchas veces no es más que una manera de tapar complejos cuando puedes rodar una peli con una cámara, con un micrófono, y bueno, un poco la escuela de Herzog, ¿no? Que era salir, rodar y ese cine de guerrilla. Más que intentar aspirar a cambiar el mundo y a cambiar la realidad del pueblo, porque eso sería como muy pretencioso, es darles un divertimento, darles unos momentos de distensión, y que a partir de ahí pues ya se puedan reconducir ciertas cosas, ya puedan reflexionar sobre la identidad, sobre un montón de cosas, que ese ejercicio venga desde fuera, pero que dentro puedan disfrutarlo. Pues no, alguien me dijo una vez que nosotros no operamos a corazón abierto cuando hacemos cine. Entonces, eliminar toda esa tensión que hay en los rodajes, ¿no? Ya sea porque cada minuto de una película es un gasto de dinero, o porque hay que cuidar a los actores, o porque tenemos que respetar unos horarios, etcétera, etcétera. Todo eso se diluyó en este rodaje y terminó siendo todo como un gran ensayo de una gran obra de teatro que duró 15 días. Entonces, el estar dentro de la película, el dormir en Cerredo, el levantarnos a tomar el café con los personajes con los que media hora después íbamos a estar grabando, pues hizo que todo se empaquetara de una manera muy emocional y sobre todo muy fácil, ¿no? Y intentamos que se divirtieran y creo que lo conseguimos, y por ende nos divertimos nosotros un montón. Trabajar con ellos fue una gozada, porque les proponías cualquier tipo de absurdez y no solo la aceptaban, sino que la elevaban y te proponían algo todavía peor. Y llegar allí y hacer una peli y ver a los vecinos revolucionados durante todo ese invierno, porque además la peli era la atracción del pueblo. Y estábamos todo el día hablando de la película y queríamos que volviese, nada más que queríamos a ver qué hacemos para el próximo día y qué podemos hacer. Bueno, nos ilusionamos, digamos, con eso. Nos sacó un poco de nuestro modo de vida, que era muy tranquilo y muy bien, la verdad. Nos levantó el ánimo. Fue como un poco eso, una ilusión, algo emocionante que iba a suceder aquí en nuestro pueblo. Tampoco teníamos que ir a ningún sitio, iba a ser todo aquí, y nos pareció, vamos, increíble. Tú date cuenta de que estamos en pleno invierno, nevando,
Nosotros aquí los inviernos pues los pasamos como los osos invernando, ¿no? Prácticamente. Y realmente me gustaría volver a repetir esta experiencia y poder aprender tanto de las personas que están fuera del cine, ¿no? Trabajar con la gente del pueblo de Cerredo fue una pasada. Desde el primer momento abrieron sus brazos y abrieron las puertas de sus hogares. Las personas que participaron en el rodaje y el resto del pueblo se volcaron con este proyecto, pusieron mucho cariño, mucho trabajo, también mucha paciencia, porque bueno, los rodajes son duros y ahora tienen todos un gran corazón. Vamos. No, lo pasemos muy bien, muy guapo. Y vosotros que lo pusisteis todo, muy fácil. El equipo directivo sabe lo que hace, por supuesto, son los profesionales y lo vivimos encantados de la vida. Mucho, muy divertido, sí, mucho. En el bar, en las grabaciones en la calle. Fue una convivencia entre amigos y nuevos amigos que se incorporaron al grupo. Muchas cenas, mucho vino casero y muchas cosas buenas. Buena convivencia. Alex y el equipo que trajo, la verdad que una maravilla, nos hicieron todo muy ameno, muy familiar, es verdad que bueno, encantado. Estamos esperando para hacer la siguiente. Casi tengo ganas de llorar. Muy buenos momentos con todo el grupo. Lo hemos pasado muy bien haciéndola. Y después conocimos a Alex, conocimos a David, conocimos a Gabriel, os conocimos a vosotras. No hay palabras. Somos unas máquinas, ¿eh? La parte, pues empezaremos a cobrar, subirá el caché. Que creo que tiene otra parte. A ver cuándo es el segundo episodio. Así que nos vaya llamando y que nos dé... A mí tiene que dármelo con tiempo bastante si hay que aprender algo, pero si no, ya yo me acoplo todo. Señor asesor, nos veremos en el infierno.